Bienvenidos a Pesadillas Visuales. Esta noche les contaré una historia que desafía la lógica y se sumerge en lo más oscuro de lo desconocido. Lo que comenzó como una simple compra, algo tan cotidiano como adquirir un libro antiguo, se transformó en una experiencia aterradora que marcó la vida de quien lo poseyó. ¿Qué ocurre cuando un objeto tiene el poder de desatar fuerzas que no deberían ser tocadas? Prepárate, porque lo que vas a escuchar podría dejarte con más preguntas que respuestas. Me llamo Ignacio, y lo que estoy a punto de relatar no es algo que suela compartir. Trabajo como librero en una pequeña tienda de antigüedades, un oficio que heredé de mi abuelo. Siempre pensé que los libros eran portales hacia otros mundos, pero nunca imaginé que uno de ellos podría abrir una puerta a algo oscuro. Todo comenzó hace 3 semanas, cuando una mujer entró al local. Tenía un aire nervioso y cargaba un paquete envuelto en tela vieja. «Quiero deshacerme de esto», dijo, casi susurrando. Extendió el paquete sobre el mostrador y, con manos temblorosas, lo desató, revelando un libro antiguo, encuadernado en cuero negro y con letras grabadas que no lograba reconocer. «¿De dónde lo sacó?», pregunté, intrigado por la belleza del objeto. La mujer me miró con los ojos llenos de algo que solo puedo describir como miedo puro. «No lo sé. Simplemente apareció en mi casa, pero no quiero que esté allí más tiempo». Sin decir nada más, dejó el libro y salió apresuradamente, dejándome con una sensación de inquietud. Me quedé observando el libro por un largo rato. Había algo perturbador en él, aunque no podía identificar qué exactamente. La portada estaba adornada con un grabado de símbolos extraños, y el cuero parecía tan antiguo que casi daba la impresión de que podría deshacerse al acto. A pesar de mi inquietud, mi curiosidad pudo más. Lo abrí con cuidado y encontré que las páginas estaban escritas con una caligrafía antigua, elegante pero incomprensible. Mientras pasaba las páginas, un olor peculiar, como de humedad y algo metálico, emanaba del libro. Entonces, algo llamó mi atención. Una hoja desgastada con un dibujo hecho a mano, un ojo rodeado de espirales que parecían expandirse. Sin razón aparente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si el dibujo me mirara directamente, como si algo vivo habitara ese papel. Decidí cerrar el libro, pero fue como si mis manos se resistieran. En ese momento, la campana de la puerta sonó, anunciando la entrada de un cliente. Me aparté rápidamente del libro, intentando recuperar la compostura. Era un hombre mayor, de aspecto cansado, pero con una presencia que imponía. Se acercó al mostrador y sus ojos se posaron directamente en el libro. «¿Sabes lo que tienes ahí?», preguntó con una voz grave que hizo eco en el silencio de la tienda. «Es solo un libro antiguo», respondí con un tono de indiferencia que no sentía. Pero el hombre negó lentamente con la cabeza. «Eso no es un libro cualquiera. Es un vínculo, un puente entre lo que ves y lo que no deberías ver». Su mirada se endureció, como si pesara cada palabra. «Deberías deshacerte de él ahora mismo». Me reí, intentando aliviar la tensión, pero mi voz sonó forzada. «Vamos, es solo papel y tinta, ¿no?». El hombre no respondió. En cambio, se quedó mirando el libro fijamente, como si de una joya se tratase. Luego, antes de salir de la tienda, me advirtió de que no lo volviera a abrir.
Demasiado intrigado por el libro como para hacerle caso, decidí llevármelo a casa esa noche para estudiarlo con calma. En el camino, las calles estaban extrañamente desiertas, como si la ciudad entera estuviera sumida en un letargo. Sentí el peso del libro en mi bolso, más pesado de lo que debería ser. En el departamento, me senté frente al escritorio, encendí una lámpara y lo abrí de nuevo. Esta vez, las páginas parecían distintas, como si los caracteres hubieran cambiado desde la última vez que los vi. Algunas palabras parecían formarse en un idioma que casi podía comprender, aunque no reconocía. De pronto, una ráfaga de viento inexplicable apagó la lámpara. El cuarto quedó a oscuras, pero el libro seguía emitiendo una débil luminosidad desde sus páginas. Un susurro apenas audible llenó el aire. Una voz que no reconocí, pero que parecía llamarme por mi nombre. El susurro comenzó a hacerse más claro. No era una voz humana, era algo antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Sentí cómo mi cuerpo se tensaba. El aire parecía volverse más denso, más pesado, como si estuviera atrapado en un lugar donde no debía estar. Miré las páginas del libro y, por primera vez, vi lo que estaba intentando mostrarme. Una figura oscura, emergiendo lentamente de la tinta, tomando forma. La respiración se me cortó. No podía apartar los ojos del libro, ni moverme. El miedo me paralizaba. Entonces, el libro comenzó a cerrarse solo, con una fuerza que me hizo saltar. Cuando finalmente volví a la realidad, me di cuenta de que estaba en el suelo. Miré a mi alrededor y la habitación estaba vacía, pero sentía que algo más estaba allí, observándome desde las sombras. Durante los siguientes días, empecé a notar pequeñas cosas extrañas, luces apagándose sin razón, pasos detrás de mí cuando estaba solo, y el constante susurro de la oscuridad. Decidí que no podía seguir ignorando lo que había sucedido, pero ya era demasiado tarde. El libro me había marcado, me había vinculado a algo más de nuestra realidad, y esa presencia ahora nunca dejaría de seguirme. Mi nombre es Luis, y lo que les voy a contar es una advertencia. Si alguna vez tienen la tentación de comprar algo usado, algo que parece antiguo o lleno de historia, piénsenlo 2 veces. No por el valor ni por el desgaste que pueda tener el objeto, sino por lo que podría estar esperando en su interior. Y si alguna vez ven una tienda que vende reliquias extrañas o curiosas, aléjense. Créanme, lo que yo experimenté no fue solo un error, fue una pesadilla que aún me persigue. Todo comenzó una tarde gris, una tarde que parecía común. Caminaba por el centro de la ciudad cuando vi una tienda de antigüedades que no había notado antes. No era una tienda cualquiera. La fachada era de madera oscura, con vitrinas polvorientas que exhibían objetos extraños, estatuillas de formas extrañas, relojes antiguos y cuchillos ornamentales con empuñaduras cubiertas de símbolos que no reconocía. Algo en mi interior me dijo que había algo raro, algo diferente en ese lugar, pero aún así decidí entrar. Dentro, el aire estaba pesado, como si no hubiera circulación desde hace años. Un leve zumbido eléctrico provenía de algún rincón de la tienda, pero lo que más me llamó la atención fueron los objetos. Las reliquias parecían tener un aura especial.
Algunas eran piezas africanas, otras de culturas indígenas sudamericanas, y algunas simplemente parecían no encajar con nada que hubiera visto antes. Fui directamente hacia una vitrina en la esquina, donde algo me llamó la atención. Una figura tallada en madera que representaba a una criatura monstruosa de ojos desmesuradamente grandes y una expresión grotesca. El dueño de la tienda, un hombre mayor, se acercó con una sonrisa extraña y me dijo que esa pieza había pertenecido a una tribu olvidada de África. Me aseguró que era un amuleto de protección, pero también mencionó, casi como una advertencia, que algunas de esas reliquias contenían energías. Me lo dijo en tono bajo, como si estuviera compartiendo un secreto oscuro, pero yo no presté mucha atención. Estaba fascinado por la pieza. A pesar de su aspecto inquietante, no pude evitar sentir que era especial, como si hubiera estado esperando por mí. Sin pensarlo mucho, lo compré. Esa noche, al colocar la figura en la repisa de mi apartamento, algo cambió en el ambiente. No pude señalar qué exactamente, pero el aire se volvía más espeso, como si el tiempo mismo hubiera ralentizado. Los primeros días, nada fuera de lo normal ocurrió, pero pronto empecé a escuchar ruidos en la oscuridad, como si alguien caminara en mi apartamento cuando yo no estaba allí. Al principio traté de racionalizarlo. Viejas tuberías, el edificio siendo viejo o tal vez el viento. Pero cuando comenzaba a quedarme dormido, sentía una presencia extraña, una presión sobre mi pecho, como si alguien me estuviera observando en la penumbra. Una noche, mientras intentaba dormir, algo me despertó. Un susurro. Era como si viniera de la figura de madera. El sonido era bajo, casi imperceptible, pero claramente estaba ahí. Me levanté de la cama, mi corazón acelerado, y fui hacia la estantería. La figura seguía allí, en su lugar, pero los ojos de la criatura tallada parecían más vivos, como si me estuviera mirando fijamente. Pensé que estaba imaginando cosas. Estaba agotado y asustado. Esto es solo el estrés, me dije, pero no era solo eso. Al día siguiente todo empeoró. Cuando regresé a mi apartamento después de trabajar, la puerta estaba entreabierta. Debí dejarla así, pensé, aunque sabía que nunca lo hacía. Entré y la primera cosa que noté fue la luz tenue proveniente de la sala. La figura que antes estaba en su lugar, en la estantería, ahora estaba en el centro de la habitación, sobre la mesa. De alguna manera, se había movido sola. La presión en el aire se intensificó y el frío invadió la habitación. El zumbido eléctrico, ese sonido que había escuchado al principio, comenzó a aumentar de volumen. Me acerqué a la figura, mis manos temblorosas. En ese momento, algo me hizo mirar atrás. Vi una sombra deslizándose a través de la pared, una forma que no debería haber estado allí. Mi respiración se aceleró. Algo no estaba bien. Al instante, sentí un dolor punzante en mi cabeza, como si alguien estuviera apretando mi cerebro. La voz del dueño de la tienda resonó en mi mente. Algunas reliquias contienen energías oscuras. En ese momento comprendí lo que había hecho. Había despertado algo antiguo, algo que no debería haber tocado. Aterrorizado, traté de tomar la figura y arrojarla fuera de mi casa, pero antes de que pudiera moverla, las luces parpadearon y una fuerza invisible me empujó contra la pared. Podía escuchar un murmullo bajo.
como si una multitud estuviera susurrando en una lengua que no comprendía. Fue entonces cuando vi la figura moverse, sus ojos iluminándose con una luz roja. No era un amuleto de protección, era algo mucho más siniestro, un guardián de antiguas fuerzas oscuras. Finalmente, después de una lucha mental que parecía interminable, logré tomar la figura y salir corriendo de mi apartamento. La dejé en un parque, en un rincón apartado donde nadie la viera, y nunca más regresé a ese lugar. Desde esa noche, no he podido descansar. La sensación de ser observado nunca se ha ido, y a veces, en la inquietud de la noche, aún escucho ese susurro, esa voz en mi mente. Así que les repito, si alguna vez ven una reliquia antigua o usada, aléjense. No es solo el pasado lo que están comprando, es la huella de lo que se quedó atrás, esperando a alguien para liberarlo. No me creían cuando les dije que no debía haberla comprado. Ahora no me atrevería a tocar algo así ni con guantes, porque lo que traje a mi vida no se quedará fuera de ella tan fácilmente.